Juegos de poder. Muchas veces os dije metafóricamente que íbamos a jugar una partida de ajedrez geopolítica. Y hoy vamos a jugar de verdad. Para ello contamos con la ayuda de Alberto Llaneza, un nuevo amigo de Juegos de Poder y también, como no, del tablero de ajedrez pasamos al mapa de José María para que nos explique lo que está sucediendo en los últimos días en la guerra de Ucrania. Hola a todos. El ajedrez, un juego que enriquece al que juega, pero también un arma de poder geopolítico. Vamos a ver cómo se empleó el tablero de ajedrez y las competiciones de este deporte para demostrar la fuerza de una nación. Para ello contamos con Alberto, que es un responsable de un club de ajedrez y seleccionador de Asturias. Sí. Muchas gracias por traerme aquí, porque vamos, a mí me gusta mucho también el tema de la historia, yo estudio historia, así que bueno, y me ha gustado mucho cómo has empezado diciendo, ¿no?, que realmente es que el ajedrez se utiliza como metáfora en las batallas, es cierto, porque es una metáfora de una batalla, ¿no? Sí. Digamos que es un juego en el que se hace una batalla simulada. Y cada unidad es una copia de un campo de batalla, ¿no? Pues tenemos la geopolítica en el ajedrez, ¿no? Sí, a ver, como toda disciplina, el ajedrez, disciplina cultural también, aparte de un juego, etcétera, pues no puede ser ajeno a la geopolítica, ¿no? A lo largo de la historia ha ocurrido. Ya desde la Edad Moderna, cuando España es la primera potencia del mundo, no es casualidad que los mejores ajedrecistas del mundo sean españoles, ¿no? Gente como Ruy López o Lucena. Luego, Portugal también es una potencia y tenemos a Damiano. Cuando Francia es una potencia, el mejor jugador del mundo es Philidor. Cuando Inglaterra es la gran potencia marítima, los mejores jugadores son Stoughton y McDonnell, ¿no? Etcétera, ¿no? Siempre tenemos eso. Luego, sé que se asocia mucho el ajedrez a la Unión Soviética más que a Rusia. Sí, es la Unión Soviética, sí. Sí, pero ya Rusia tiene sus antecedentes, ¿no? Porque, bueno, Rusia de mano porque era una gran potencia ya antes de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Bolchevique, ¿no? Entonces ya había jugadores como Chigorin, que fue subcampeón del mundo, o Alekhine, que fue campeón del mundo. El caso de Alekhine es curioso porque Alekhine era un blanco, no era bolchevique, tuvo que escapar de la Unión Soviética, acabó recalando por azares del destino en la Alemania nazi, donde incluso no se sabe si obligado o convencido, publicó varios artículos en contra del ajedrez judío. Y bueno, hay incluso teorías, porque Alekhine, bueno, en los últimos años de Alekhine, ya alcohólico, muy mayor, deambulando, estuvo en la España franquista, estuvo dando exhibiciones por aquí, acabó en la Portugal de Salazar y un día apareció muerto en su habitación. La leyenda cuenta que encima de un tablero de ajedrez y tal, pero una de las teorías, nunca sabremos, ¿no?, su salud estaba muy deteriorada, es que lo asesinó la KGB. Digamos, un jaque mate para los conspiranoicos, que tenía, hay gente que dice que sí, que había 2 agujeros de bala, otra gente que se murió alcoholizado, que murió de un ataque al corazón. Bueno, para la KGB evidentemente sí era una molestia tener a un ruso blanco como campeón del mundo. Claro. Eso sería un jaque mate indiferido, seguro de estos. Me vengaré algún día. Y hablando de la Unión Soviética, tenemos, yo creo que los grandes ajedrecistas, ¿no?, de la historia, ¿no? Nos viene Unión Soviética y nos vienen ajedrecistas. Y también un poco la Guerra Fría, ¿no? También... Sí. A ver, fue intencionado. Es decir, había una tradición de ajedrez en Rusia y el Partido Comunista decidió que era un gran arma propagandística y que podía demostrar además la superioridad del Homo Sovieticus, dicho así, sobre el decadente occidental, ¿no?, un hedonista, etcétera, ¿no? Ellos somos superiores intelectualmente. Entonces, se potenció por completo eso. Yo pongo otra teoría mía. El ajedrez es uno de los deportes más baratos. Y no lo digo en broma porque ha ocurrido en otros países, porque al igual que fue en la Unión Soviética, en muchos satélites de la Unión Soviética, incluido yo vengo con la camiseta de la selección de Cuba de ajedrez. En Cuba, para ser un país pequeñito y no precisamente rico, se convirtió en una potencia de ajedrez también con posterioridad, ¿no? Pero está claro que sí, desde el gobierno comunista instalaron un sistema. Los jugadores, los grandes maestros eran como, bueno, se los trataba como auténticas figuras del régimen. También se vigilaba mucho, ¿no? Es decir, quién podía salir a jugar fuera de la Unión Soviética, no, claro, quién no podía jugar. A lo mejor no volvía. Cuando iban a jugar fuera había una delegación entera compuesta por coroneles, KGB, etcétera. No vaya a ser que alguno le diera por escaparse, como ocurrió.
Pero efectivamente, ellos tuvieron el campeonato del mundo desde 1948, que lo gana Botvinnik, que es el gran patriarca del ajedrez soviético, que luego sería incluso profesor de Kasparov. Varios campeones, Petrosian, Smyslow, tal. Curiosamente, algunos no de origen ruso, si te fijas, o como Keres, que fue subcampeón del mundo, era estonio, y ahí había ciertas reticencias, ¿no? Por eso Botvinnik era el oficial. Botvinnik a veces perdía el título, pero lo volvía a recuperar. Y perdía el título y lo volvía a recuperar. Porque la Gran Rusia tiene que... Sí, había ese componente, ¿no? Y luego, bueno, claro, de repente, cuando son un bloque que todos los mejores son de Rusia, y hay varios enfrentamientos de Rusia resto del mundo, o Rusia-Estados Unidos, ¿no? A nivel propagandístico, pues aparece una figura que creo que es la más famosa quizás de la historia del ajedrez, ¿no? Bobby Fischer. Sí. ¿Habéis oído hablar de Bobby Fischer? Sí. Extravagante, loco quizás, genio, para muchos el mejor jugador de la historia. Es que historia. yo creo que puede ir todo junto perfectamente. O sea, un genio tiene que ser extravagante, normalmente. No creo que muy extravagante, y que acabó incluso mal. Y Fischer realmente al principio sentía simpatía por los rusos, y aprendió ruso por su cuenta, para poder leer las revistas rusas, porque lo ruso era lo mejor que había de ajedrez, ¿no? El problema es que, claro, él empieza a jugar torneos y se encuentra con que no está jugando contra Botvinnik o no está jugando contra Smyslow, sino que está jugando contra 10 a la vez, ¿no? Porque un día es Botvinnik, otro día es Smyslow, otro día es tal, entre ellos a lo mejor no, pues empatan, o el que tiene que perder pierde. Y luego las partidas se podían aplazar, si no acababa la sesión se aplazaba. Y cada uno iba a su habitación de hotel y analizaba. Y claro, Fischer está solo. Claro, nosotros analizaban en estado mayor. Están los mejores jugadores del mundo analizando contra ti, un rodillo. Entonces acabó la cosa con un odio visceral, ¿no? Incluso hay una época que Fischer se retira y dice, es que no se puede pelear contra esto, son unos tramposos. Pero acaba volviendo, afortunadamente, ¿no? Y se juega, bueno, llega a un campeonato del mundo, el campeón del mundo en ese momento es Boris Spassky, y en 1972 se va a producir lo que se llama el match del siglo. Curiosamente, en la neutral Reykjavik, un país neutral que no pertenecía a ninguno de los dos bloques, es donde se tiene que jugar, porque claro, los rusos quieren jugar en Rusia, pero Fischer dice que eso es imposible, ¿no? Y con el honor en juego de toda Rusia, ¿no? Porque es un americano absolutamente individualista, que además está haciendo unas demandas económicas locas. O sea, es el que cogió el caché de los ajedrecistas y lo subió. O sea, todo lo que odian, ¿no? Y un Fischer que de todas maneras pone tantas condiciones, es tan extravagante, que el campeonato está a punto de no jugarse. Y tiene que ser el mismísimo Henry Kissinger el que llama por teléfono, el que incluso pone en parte del dinero al gobierno de Estados Unidos para que se pueda celebrar ese match, ¿no? En el apogeo de la Guerra Fría, en 1972, unos años después de la crisis de los misiles de Cuba, etc. Y todavía con la Unión Soviética diciendo, bueno, sí, Fischer es muy bueno, pero vamos a ganar. Le aplastó. O sea, Bobby Fischer acabó con Spassky en todos los sentidos, porque Spassky no volvió a ser el mismo. Spassky, que era un caballero y que tenía muy buena relación con Fischer, relativamente, porque Fischer la primera partida ni siquiera se presenta, el tío. O sea, no, yo no juego, la luz no me gusta. Y entonces Spassky puede reclamar incluso que ganó el título y dice, no, Spassky, no, yo quiero jugar, quiero demostrar que soy mejor. Y al final, bueno, juegan y realmente es una victoria de Fischer espectacular. Se llama el match del siglo, ¿no? Lo que pasa es que la propaganda americana tampoco funciona muy bien, porque Fischer tampoco quería ser un juguete de que lo utilizara el gobierno americano. De hecho, acabó en posiciones muy antiamericanas. Acabó enfadado e incluso perseguido por el gobierno americano años más tarde, porque jugó en Yugoslavia cuando estaba prohibido, etc. Fischer lo que quería era jugar al ajedrez, ¿no? Y después de que era campeón del mundo, en el 72, no volvió a jugar una partida de campeonato, ninguna más. Hubo intentos, etcétera, pero no se presentó al Mundial de 1975. Y ahí ya la Unión Soviética tiene un nuevo campeón, es Anatoly Karpov. Karpov también quería que se jugara, nunca sabremos qué hubiera pasado en el 75, si hubiera ganado, Karpov era joven y tal, quería que se jugara, pero no se jugó, así que la Unión Soviética, solamente hay ese intervalo de 3 años, desde el 48 hasta el 2000 y pico, en el que no es un soviético el campeón del mundo. Y muchas veces que no es un soviético el subcampeón del mundo incluso. Y bueno, el asunto con Karpov es que luego empiezan otras batallitas, porque en medio de todo esto hay un jugador muy fuerte de la Unión Soviética, Víctor Korchnoi el Terrible, que aprovechando uno de estos viajes a jugar un torneo en Holanda, no sé qué, echa a correr y se refugia en la embajada holandesa y dice que a la Unión Soviética no vuelvo.
metieron a su mujer y a su hijo en Siberia, y no volvió. Con lo cual hay un par de mundiales Karpov-Korchnoi, que ya no es el Spassky Fischer, pero es Karpov contra un disidente y unos jaleos tremendos. Korchnoi no le dejan tener bandera, es una pátrida, ¿no? La KGB con no sé cuántos agentes se juegan Filipinas, en las Filipinas de Ferdinand Marcos, del dictador. Es el match famoso. Hay una película que ha salido hace poco, rusa, sobre este match, porque es el match famoso de todo. Se pegaban patas por debajo de la mesa, se acusaban de utilizar dispositivos electrónicos, se desmontaban la silla, encontraban 3 moscas muertas, que si los yogures, que si el yogur de sabor de fresa significa esto, lo otro, que si una secta, ¿no? Porque se trajo el equipo de Karpov de la Unión Soviética, se trajo un parapsicólogo, al doctor Zoukar, para hipnotizar a Korchnoi. Entonces Korchnoi se pone gafas de sol. Completamente ridículo nos parece ahora, pero es la Guerra Fría, es la paranoia de la Guerra Fría. Era cuando había aquello de la CIA, que en teoría tenía gente ya hipnotizada y podía activarlos y cosas de esas. Bueno, se creía mucho en eso. Sí, en la guerra mental, es cierto. Sí. Era un momento que estaba ahí esa vía. Va unido, ¿no? Triunfa Karpov. No sé qué hubiera pasado con Karpov si le hubiera ganado el disidente. Y el siguiente que se encuentra ya va a ser Kasparov, que creo que es el match que más conoce la gente. Es Karpov-Kasparov, es la mayor rivalidad en la historia del deporte. No hay dos deportistas en ningún otro deporte que hayan pasado tantas horas juntos, uno enfrente del otro, ¿no? Hombre, ayuda a que el ajedrez de las partidas pueden durar horas, ¿no? Y aquí resulta que tenemos a Karpov, que es el oficial del Partido Comunista, que llega a decir el Partido Comunista: ¿para qué queremos a Kasparov? Ya tenemos un campeón del mundo. Y que todavía de hoy es diputado en la Duma de Rusia por el Partido Comunista, aunque sea de manera simbólica, y Kasparov, que se autodefine como, en su propia autobiografía, como el hijo del cambio, el de la perestroika, ¿no? Y bueno, ganó Kasparov los matches, pero nunca fue, porque Kasparov siempre dice que le iba a machacar, nunca fue por una grandísima diferencia, ¿no? Tiene una rivalidad enorme, nunca fue por una gran diferencia. Y en medio de estos mundiales, pues ocurre que se cae la Unión Soviética. Y eso va a suponer un cambio global para el ajedrez tremendo, ¿no? Porque en la Unión Soviética el estatus de gran maestro, etcétera, tienes como la vida resuelta, tienes piso propio, tienes una pensión, de repente se cae el sistema que te sustenta y esta gente que juega al ajedrez dice: bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y se produce la diáspora, salen a todo el mundo. De hecho, la selección americana hoy en día, y desde hace años, es que ahí no hay ni uno nacido en Estados Unidos, casi, ¿no? Mogollón de exsoviéticos y tal. Pero se ponen en todas partes, vienen a España, vienen a cualquier lado, vienen a jugar torneos, como sea, vienen a entrenar, entrenan también en todas partes, y yo creo que eso ayuda a lo que está ocurriendo hoy en día con el ajedrez, que el ajedrez pues, no ha sido ajeno a la globalización. Han emergido, pues eso, las nuevas potencias, igual que a nivel económico la India o China son actores ya de primerísimo orden, pues la India hoy en día parece el presente y el futuro del ajedrez, y los campeones del mundo de ajedrez ahora mismo, en masculino Ding Liren, en femenino Wen Chun, casualmente los dos son chinos. Pues ya tenemos un poco la geopolítica, al final, si os fijasteis, cada imperio tiene un campeón de ajedrez. Y nos retrotraemos casi al origen del ajedrez, que era un juego que se jugaba entre los reyes también, un poco para aprender estrategia. Y yo me viene ahora la imagen de un cuadro, de una pintura de Alfonso X que estaba jugando el ajedrez. Alfonso X, el sabio, le gustaba mucho el ajedrez, sí. Y otro que con un andalusí jugando también. Bueno, un icono medieval que está en una cierta campaña, porque es muy típico, digamos, como entrenamiento previo a la guerra, ¿no? Lo digo porque es importante, porque el ajedrez, aparte de ser un deporte, también es un entrenador de capacidades de respuesta, ¿no? Es decir, al final un militar tiene que ser capaz de adaptarse, ser flexible, y eso se lo da el ajedrez. Por eso yo creo que es un deporte que tiene que ver mucho con la geopolítica, aparte de lo que estás diciendo de la propaganda, ¿no? Sí, bueno, Putin todavía, porque ahora el subcampeón del mundo es ruso, Nepomniachtchi, que ha perdido los 2 últimos campeonatos del mundo, pero con apoyo total de Putin, de que le han mandado ahí ayudantes, como en la época de los 70 con la KGB, le han mandado a jugadores muy fuertes a ayudar, a ganar como sea. Y no lo ha conseguido ganar. O sea, que digamos que se puede ir un momento, en la pausa de una partida, se puede tener apoyo... No, eso no. Quiero decir, ayudantes, no, eso es imposible. Vale, ya me parece raro eso. Pues muchas gracias, Nada. Alberto. Espero que a la gente le haya gustado este viaje un poco en la historia del ajedrez.
Alberto tiene un programa aquí en AC Principado, ¿no? Que explicáis un jaque poco... continuo, hablamos, del ajedrez, de actualidad y también de Asturias, ¿no? Nos centramos más en el ajedrez teórico, que es bastante más pacífico. Sí. Pues ahora vamos a algo que, por desgracia, es un juego de poder, un campo, no de ajedrez, sino un campo de batalla, y vamos a ver lo que está sucediendo en los últimos días en la guerra en Ucrania, porque la semana pasada no tuvimos programa y tenemos novedades interesantes. Podemos empezar por la retaguardia. Hoy, por ejemplo, hay ataques en Moscú, en un aeródromo. Sí. El mismo aeródromo, aquel de alta seguridad, que ya había sido atacado por partisanos, si te acuerdas. Bueno, partisanos. Se dice que por infiltrados. Sí, los que se vio unas imágenes de unos helicópteros y cómo volaban helicópteros. Sí. Helicópteros y aviones había habido. Digamos, es un aeródromo oficial, digamos, para los funcionarios. Sí. Más que del ejército. Pero bueno, bien, un espacio altamente protegido, que por lo que se ve esa protección no funciona o ha sido burlada ya en 2 ocasiones casi seguidas. Claro, que hay que ver si este ataque de comandos infiltrándose y poniendo la carga explosiva o con drones pequeñitos, que es lo que defendimos en el ataque a Peskov, que lo más seguro que estos ataques que hay en el interior de Rusia se hagan con drones pequeños, no con drones pequeños lanzados por operadores que están en las inmediaciones del objetivo. O sea, bien sean ucranianos o bien sean rusos que trabajan para Ucrania... No trabajan para Ucrania, son de la Rusia libre. Sí, efectivamente, sí, bueno, bien. Pues se mueven con impunidad dentro de Rusia, que a mí eso es lo que más me llama la atención, y pueden preparar esta clase de acciones que son muy audaces, y luego logran los objetivos. Entonces, claro, eso es como una especie de poner en evidencia los recursos del Estado ruso para autoprotegerse y para proteger sus centros de poder, vamos. Y en el tema de otra retaguardia, digamos que es Crimea, asistimos estos últimos días a un ataque, digamos, de comienzo de otoño, una tormenta, un impacto en el pleno corazón de la flota. Bueno, mejor 2. Esto yo creo que es como la segunda parte o el segundo plato de el ataque aquel que destruyó el buque de desembarco y el submarino en los diques secos. Bien, pero esto ha sido algo más espectacular y más demoledor si cabe. La destrucción absoluta del cuartel general de la comandancia de la flota del Mar Negro, mientras estaban allí reunidos el almirante en jefe y todo su estado mayor. Y además se dio la circunstancia de que había gente grabándolo y pudimos observar cómo el segundo de los misiles caía y prácticamente como un rayo sobre aquel lugar y lo fulminaba. Y eso contribuyó a acrecentar el impacto propagandístico que esto ha tenido sin la menor duda. Y bueno, ahora vienen ya un poco las especulaciones acerca de cuántas decenas de altos oficiales murieron allí, y si el almirante a sí mismo está realmente muerto o no lo está. Los rusos han sacado un vídeo así sobre el que mucha gente expresa dudas. Sí, es un vídeo en el que sale una especie de reunión del Estado Mayor ruso con los que están en Moscú y una pantalla gigante atrás, típica conferencia de Meet o Skype. Y aparecen, yo al principio me había fijado solo en Surokov, ¿no? Que creo que es el nombre que tiene. Surokov, el jefe de la flota del Mar Negro, sentado en una especie de sillón y con algo que parecía una sábana de hospital. Pero es que después me fijé y hay más generales que tienen la misma silla. Pero él tiene los ojos cerrados siempre. Es una cosa el respaldo de él tiene como una especie de almohada muy superior y mucho más alta a la de los demás. Como dando a entender que él no puede mantenerse erguido por sí mismo. Y luego lo observas de cerca y yo tengo mis dudas y todo el mundo tiene sus dudas acerca de si realmente ese hombre está vivo o no lo está. Sí, yo las fotos que vi siempre están con los ojos cerrados, pero también puede ser que el que mueve la foto con los ojos cerrados, que también puede ser. Hay que estar ahí un poco atentos porque la propaganda juega con los dos lados. Claro. A ver, el tiempo lo dirá. Yo creo que si ese señor de verdad está muerto o está muy mal herido, no van a poder mantener la farsa durante semanas. Claro, aquí el tema es que, si te fijas, casi todos los grandes generales de esta guerra estuvieron en algún momento muertos. Sí. Gerasimov estuvo muerto, Zaluzhny varias veces, Zaluzhny lo mataron varias veces, a Budonov también. Y al final, entre comillas, claro, porque
también es lógico que un general no salga todos los días en la tele. Ya. O sea, porque No tienen tiene que planear campañas, tienen tiene que por hacer qué. cosas y Sí, no sí. tiene por qué salir en la tele. Para eso están los portavoces, los delegados políticos, de sí. comunicación de ambos ejércitos, ¿no? Sí. Bueno, Crimea es un tema que ya hablamos muchas veces de Crimea, hablamos de la lucha por el Mar Negro, el control del Mar Negro. Ahora Ucrania sigue apostando por negar el mar a Rusia y está ahora mostrando un nuevo dron que está desarrollando, que es, bueno, estéticamente es una especie de torpedo, ya no es una lancha, Sí. es un torpedo con un alcance de 1000 kilómetros, por lo tanto más o menos podemos decir que podría atacar cualquier barco ruso Sí. en el Mar Negro. Es decir, A priori sí. Y no solo barcos, sino yo especulo con que a lo mejor los pilares de un puente. ¿De bueno, cuál también, puente? sí, El puente de Kerch. sí, porque dicen que son casi 200 y pico 300 Sí. kilos de explosivos. Sí. No, tiene que tener más. Yo el torpedo lo vi. A ver, vamos a llamarlo torpedo porque estéticamente se parece a A un ver, torpedo. yo lo veo más como un torpedo Sí, que como... sí, pero bueno, sí, no, sí, no- pero sí. tiene un diámetro grande, más de 1 metro. Sí. Entonces ahí cabe mucha masa de material. O A bien, lo mejor tiene 1000 kilos y 1000 kilómetros, las dos cosas. Es que me suena haber visto 1000 dos No lo veces, sé, pero no lo Sí. puedo asegurar ahora. Entonces, a ver, esa es la muestra de que Ucrania está, Ucrania en esta guerra empezó yendo muy por delante en el campo de los drones, de los aéreos sobre todo, pero luego hemos visto que también en los navales, y sigue yendo por delante, y está volcando todos sus recursos en experimentar y en fabricar drones de las características más avanzadas, más innovadoras. Y en el campo naval, pues por lo visto sí que tienen una serie de prototipos que ya están empezando a producir en serie y ellos creen que van a dar grandes sorpresas con esos drones. Bueno, veremos. Y en el tema de los drones, claro, Ucrania por un lado desarrolla muchos drones navales, Rusia está también utilizando muchos drones aéreos de fabricación propia Sí. o de iraní. Ahora ya sabéis que Irán está cediendo sus know-how, ¿no? La patente, para que se pueda construir los drones iraníes en Rusia. Y hace poco hubo un ataque a un aeródromo ucraniano, atacando un MiG-29, si no recuerdo mal, con un dron Sahel, que al parecer no podía llegar ahí. Entonces, investigando, descubrimos que los rusos también ya están haciendo una cosa que es un dron, no me acuerdo el nombre que tienen, que es como el Bayaztar, le acoplan 2 drones pequeños y los lanzan, y así hacen como una especie de... Un dron madre o un dron nodriza, justo, sí. Que transporta a los drones hijos, a los drones pequeños, y los suelta, los lanza en un punto determinado. Por eso que hay que reconocer que todos los dos bandos están desarrollándose ideas y duramente. ¿Todo por qué? Porque la guerra es cada vez más dura. Hay gente que dirá que esto está acabándose, por desgracia lo que se está viendo es que hay más combates cada día. Durante mucho tiempo hablábamos de que Bakhmut iba a tener una importancia como un eje secundario para debilitar a Rusia y que tuviese que diluir sus esfuerzos en varios frentes. Ahí en la zona de Bakhmut estos últimos días hubo recuperaciones ucranianas de territorio muy importantes porque ya llegan a ocupar toda la colina y ya solo queda la superficie sur, ¿no? las llanura, alturas, ¿no? que dominan Bakhmut. Sí. Y bueno, sí, desde luego, eso para Ucrania es un gran paso adelante. Ahora bien, yo veo todavía lejos la caída de Bakhmut en manos ucranianas. Es un paso importante, decisivo, necesario, pero no es el momento final aún. Lo que está haciendo ahí, yo desde mi punto de vista, lo sabes, es debilitar a Rusia en otros sitios. Es decir, y fijar tropas rusas. Fijar tropas, sí. Si al final Rusia no se viese atacada ahí, podría sacar unas unidades y llevarlas a Zaporilla, pero como está luchando en Bakhmut, tiene que incluso debilitar otro punto para fortalecer Bakhmut. Esa es la idea que está haciendo Ucrania. No creo que su intención sea rodear Bakhmut por ahora, porque no tiene fuerza, yo creo. Y después tenemos el eje central, ¿no?, de todo esto, que es Zaporilla, ¿no? Ahí en Zaporilla sí que hay novedades en los últimos días. Sí, a ver, ahí es lo que se ha convertido ya en el eje principal de la ofensiva, que apunta hacia Tokmak, que empezó siendo una cuña triangular cuyo vértice apuntaba hacia el sur, pero que en estas últimas semanas se ha ido expandiendo y ensanchando, conformando una U, y ahora los ucranianos están ya luchando por dos
localidades que están en los extremos de esa penetración. En los dos ángulos de... Sí, en los ángulos de la U. Sí. Vamos, una U o una... Novoprokopivka. Voy a decirla yo. En el sur, Novoprokopivka. Novoprokopivka, que a mí me parece tan difícil, pues la gente Novoprokopivka. Sí, bueno. La gente se hace un lío. Bueno, Novoprokopivka en el sur y Verbove con B y con V en el, es fácil en el este. Sí. Escribirla ya teorías. Los ucranianos paso a paso han ido desmantelando las redes de trincheras y de obstáculos previas a esas localidades y ahora ya están luchando dentro de ellas, de las propias localidades. Básicamente, la ruptura de la famosa línea Surovikin se produce justo en la zona cercana a Verbove. Al superar la primera línea, Ucrania tiene la posibilidad de descender hacia el sur por la parte de atrás de la línea, pero cuando superó la segunda, ya tiene la capacidad de, primero, atacar Verbove, que hoy mismo hay noticias de que ya entró en la zona occidental de Verbove. Están dentro, se está combatiendo. Y descender entre las dos trincheras, limpiando las trincheras, porque esto siempre hay que pensarlo y entender que estas líneas defensivas están pensadas en una dirección. Están pensadas para defender, en este caso, el norte. Si tú tomas y desciendes por el sur de la trinchera, no hay esos sistemas defensivos y por lo tanto a Ucrania le va a ser más fácil descender y eso va a llevar en la zona un poco, digamos, central de la U a posibilitar un envolvimiento de ciertas tropas rusas y eso implicará que Rusia la sacrifique o se retire. Y si se retira, pierde toda la línea Surovikin en este eje Novoprokopivka y Verbove. Novoprokopivka. Sí. Y Verbove. Que nadie piense en una estampida, pero sí se está produciendo un ataque lento y Ucrania está más o menos, ahora mismo sí que está aprovechando un poco la brecha, la puede ensanchar más. Es lo que le toca, ensancharla, pero claro, no es fácil ni porque los rusos no lo ponen fácil tampoco. Ellos, en cuanto pueden, contraatacan. No, contraatacan cuando pueden y cuando no pueden y cuando no deben también. Contraatacan en todo momento. Entonces, obsesionados por ralentizar o frenar en lo posible el avance ucraniano. Lo que pasa que por cada, día o medio día que frenan ese avance, pagan un precio en sangre inaceptable. Inaceptable para nosotros, ellos de momento lo están aceptando. El tema de toda esta guerra es que, desde el punto de vista de la más media, ¿no?, de la opinión pública, de los medios de comunicación, la gente se fija en el mapa, ¿no? Y en el mapa, la táctica que está haciendo Rusia es una táctica muy inteligente, que no entra dentro de su sistema histórico. Históricamente jugaban a su amplitud. Tengo una gran amplitud. A ceder terreno. Claro, cedo terreno, meto al enemigo en mi territorio, hago tierra quemada y con eso debilito. Pero ¿qué pasa en esta guerra? Y que el enemigo prolongue sus líneas logísticas y se desgaste y se agote y tal. En esta guerra que está ahí, digamos, aquí cambiamos la historia. No estamos con Unión Soviética y Rusia defendiendo territorio. Aquí lo tienen conquistado y lo tienen que mantener, porque si no, en un futuro no podrán pedirse quedarse con ello. Lo que no tengan no es suyo. Por lo tanto, ellos no pueden perder un metro. Pero hay un dato que yo creo que es lo más importante, que es si Ucrania no logra avanzar en el mapa, para mucha gente lo podrá utilizar como un fracaso. Cuando realmente en la guerra no consiste en avanzar metros en un mapa, consiste en eliminar al enemigo. En destruirlo. Y después ya vendrá avanzar. Y eso es lo que más o menos estamos pensando en el tema que es la decisión de Rusia. Rusia no quiere mostrar un mapa con pérdidas porque mientras no haya pérdidas lo puede utilizar para poner en tela de juicio el apoyo a Ucrania por parte de los políticos europeos o estadounidenses. Y hay algo que tiene mucho que ver con esto. Es decir, al final va a llegar un momento que se tenga que frenar un poco el avance. Y en ese momento, por el invierno, la nieve, a Ucrania le interesa estar cuanto más lejos de la línea Surovikin y más cerca de Tokmak, mejor. A ver, los combates no se van a frenar en modo alguno. Venga el otoño, venga el invierno. Eso no se van a parar, van a seguir más lentos. Lo que pasa es que dentro de un mes escaso, o antes, quién sabe, van a llegar las lluvias fuertes del otoño. Entonces, los campos se convertirán en charcas de barro y los medios mecanizados lo van a tener muy difícil para moverse, sencillamente. Entonces, no veremos grandes maniobras ni grandes movimientos durante esas semanas de duración de esa llamada Rasputitsa o etapa de los barros,
pero los combates con otras armas, con infantería, con artillería, con drones, con helicópteros, tal, eso van a seguir a la máxima intensidad. Lo único que veremos será una ausencia o paralización de maniobras con medios mecanizados, pero el resto de combates, bueno, vamos. Mira, Alberto, un símil con el ajedrez, que mira, se me ocurre una pregunta. En el ajedrez a veces hay algún jugador que juega estrategias que no consiste en ir al jaque mate directo, sino ir debilitando a las cartas. Totalmente. Es que además eso que estáis diciendo de la retirada ya no solo la guerra mundial, pues sale en Guerra y Paz, ¿no? Napoleón llega a Moscú y marcha porque no hay nada, ¿no? Y en ajedrez también tú puedes, de hecho incluso aperturas que tú te quedas como atrás, tú te quedas atrás y el otro efectivamente expande las líneas, es lo que le toca, dejando debilidades y tú, contraataque y golpeas. Karpov era un especialista en eso, Claro. por ejemplo. Y lo que está pasando aquí es que, bueno, no está jugando al juego típico ruso-soviético, ¿no? Pero es por el tema este. Aquí no estamos hablando de una guerra defensiva, sino en una guerra ofensiva. Y luego hay otra cosa, Es por distinto. ejemplo, en la guerra que se toma como referencia normalmente suele ser la Segunda Guerra Mundial, Rusia se retiraba hacia el este y tenía todo el continente asiático de margen para poder retirarse. Pero es que aquí, si se retira hacia el sur, y al sur está el mar. No, Y más allá ya no puede No, retroceder. pero aparte es que aparte en este caso, si se retrocede en territorio conquistado, ya no es suyo. Ya no lo pierde. Claro, no tiene nunca el derecho a pedirlo. No, porque, pero claro. es que Rusia, uno de los motivos de esta guerra ha sido eminentemente territorial. Que Rusia ha querido apoderarse, se ha apoderado por la vía de los hechos, de las armas, de una serie de territorios que no son suyos y ahora no los quiere soltar de ninguna manera. Ya nadie puede decir nada. Esto está anexionado legalmente y por lo tanto sí que hizo eso. Hay algo que es importante que entendamos, que alguien dice, no, el que tiene en el mapa de su color gana una guerra. Yo me voy a la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania tenía territorios todavía en Bélgica y en Francia y perdió la Francia guerra. perdió la guerra con sus hombres a 80 kilómetros de París. Y de hecho ellos, los alemanes, el ejército, Alemania pierde la guerra porque la pierde en toda regla, la economía alemana colapsa, hay una revuelta contra el Kaiser, la monarquía cae, pero el ejército no se sintió militarmente derrotado. Ahí viene la excusa de ellos se agarraron a la ilusión de que habían regresado a Alemania invictos y con las armas al hombro y tal, y de ahí vino, porque sí, con el mapa en la mano, ellos aún estaban a 80 kilómetros de París, ¿vale? Lo que pasa es que el país entero había colapsado. Entonces, claro, de ahí vino la teoría esa luego que ellos se montan de la puñalada por la espalda. Cuando realmente los que negociaron el armisticio fueron los militares. Sí, es verdad. Pero bueno, verdad, ya. Es que habían ganado en el frente ruso, estaban ganando en el francés, pueden decir eso, que estaban invictos. Claro, el problema es que... Al orgullo. El orgullo, claro. Y el problema es que tú tienes que ganar en la retaguardia tuya también. Claro. Claro. Pues yo creo que no hay más que decir, ya estamos en hora. Espero que la partida de ajedrez siga, continuemos jugando. No, ya ha estado muy interesante, la verdad, sí. Esperemos que tu partida de ajedrez continúe mucho tiempo y esto se acabe ya. Me ha gustado mucho cuando has hecho referencia a los ajedrecistas históricos, que yo no sabía que en la época del Imperio Español ya había ajedrecistas famosos. Bueno, y se me ha olvidado comentar una cosa, que es el movimiento de la dama, que es la pieza más poderosa. Sí. Hay teorías que dicen que se debe al poder de la reina Isabel la Católica. Eso lo oí yo, que antes no se La movía dama antes tanto. movía solo 2 pasos y dicen que debido al inmenso poder de Isabel la Católica, como que en homenaje se le puso el movimiento de la dama, claro. El movimiento amplio. Yo eso lo oí, reina, y no es la primera vez, pero bueno, yo no soy experto en ajedrez. Es una teoría, ¿no? Como digo yo, mi hija se mueve las fichas, pero esa teoría la había oído yo, porque es que es verdad que si lo piensas realmente, no tiene un sentido teniendo la historia medieval de donde viene el ajedrez también. Sí, que la reina que la reina sea la más importante. Es verdad poderosa. Que la más poderosa. El rey es el más importante, pues pierdes. Pero, Sí, y el más débil. Sí, pero es el más correcto. débil, no se puede mover más de una casilla, ¿vale? Pero la reina se puede mover en todas. Y eso es porque un momento alguien cambió las reglas de juego ahí. Sí, tiene Yo visos creo que- de que puede ser muy, muy real, sí. Claro, se debe bien saberlo eso en otros países cuando empezó a jugarse con la reina a mover todos lados. Bueno, es el ajedrez moderno, ¿no? Claro, al final Claro, también claro, España, el Mediterráneo, Italia, ¿no? Claro, España tenía media Europa, ¿no? Pues es la que lo pone de moda. Entonces, me imagino ahí en las galeras de las que iban hacia Nápoles jugando una partidina. Bueno. Sí, de esto, de dados o lo que... No, evidentemente. de dados sobre todo. Sí, Eso no tengo dudas. De cartas, Será naipes. lo más fácil. Sí, sí. Pues espero que os haya gustado este Juegos de Poder. Esta vez, literalmente, hablamos de ajedrez y el ajedrez, cómo se utilizó como arma política.
y también, por desgracia, seguimos hablando de la guerra en Ucrania. Otros días traeremos más amigos para que nos den también otros puntos de vista. Espero que os haya gustado esta partida, este juego de poder, y recordad, no seáis los peones en una jugada que no sabéis quién la juega. Gracias y hasta la próxima oportunidad.